Voz del Derecho se escucha en News, Canal Multimedia. Esta es una transmisión en vivo. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa favorito de Rutas y Retos de Legalidad de la Secretaría Académica de la Facultad de Derecho de la UNAM. Este programa es conducido en lo general por la doctora Sonia Venegas Álvarez, secretaria académica de nuestra alma mater. Soy su amigo Juan Negrete y es un gusto para mí poder estar como todos los días en este programa conduciéndolo, platicando de temas pues muy interesantes, muy importantes que ustedes también nos han pedido y les agradecemos mucho siempre las sugerencias y sobre todo invitando personas de primer nivel, como es nuestro invitado del día de hoy, de quien déjenme decirles, me congratulo por no solamente ser un maestro para mí, sino también por ser un gran amigo y además porque su reputación le precede. Nuestro invitado del día de hoy es el doctor Raúl Bolaños Vital, quien déjenme decirles, pues es licenciado en Derecho, doctor en Derecho por la Universidad Panamericana. Hoy por hoy funge, si no me deja mentir, nuestro querido maestro, doctor, es secretario de posgrado, académico de posgrado de la Universidad Panamericana. Y pues realmente es un gusto porque aparte de todo eso es especialista en derecho fiscal toda su vida, tanto en el ámbito académico como también en el ámbito práctico, como ejerciendo el derecho en el litigio fiscal. Pues vaya, tiene una amplia trayectoria pasando por grandes firmas como es Pricewaterhouse y pues vaya que es un gusto tenerlo aquí para hablar de un tema muy interesante, doctor, la cláusula antiabuso. ¿Cómo está? Y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, hombre, el honrado soy yo. Muchas gracias, Juan. Gracias, licenciado Juan Negrete, por esta amable invitación. Y agradezco enormemente y gustoso en estar en tu programa, en el programa tuyo y de la doctora Sonia Venegas. No, doctor, pues más congratulados estamos nosotros porque ya ansiábamos esta participación y con este tema que como lo veníamos diciendo, doctor, y platicábamos en otras ocasiones, nos lo han comentado, es un tema difícil porque es poco entendible a veces para muchos, está muy rebuscado este famoso artículo 5A de la razón de negocios, pero pues aquí la estrella es usted, así que nosotros queremos aprender y escucharlo usted, por lo cual le cedo el uso de la voz, querido doctor. Muchas gracias, mi estimado Juan. Gracias a todos los que nos hacen el favor de escucharnos. Y bueno, pues vamos a platicar un poco brevemente acerca del artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, vigente a partir de este año 2020, mejor conocido, me choca la palabra, pero cláusula antiabuso. Antiabuso, ojo, tiene su razón de ser evidentemente, pero aunque quisiéramos responsabilizar a la presente administración de la creación de esta norma, pues sería una falacia, ¿no? De nuestra parte. ¿Por qué? Porque no fue un invento de esta administración el establecer esta denominada, insisto, cláusula antiabuso. Es una creación de la OSDE, que pues tenemos que ser claros, la OSDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, es una institución que es, podemos decir, el club de Toby de los fiscos a nivel internacional. Entonces, México es parte, varios países son parte, y como tal, dentro de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, se establece una serie de lo que se conoce, perdón, el anglicismo soft law, o sea, un derecho suave. Derecho suave se establece porque son regulaciones que no son obligatorias, que son sugerencias para quien las quiera cumplir. Ahí es donde viene el tema. Ni es tan soft, o sea, ni es tan suave, pero sí es law, porque aunque son recomendaciones y sugerencias las que hace este organismo internacional a los diversos países que la conforman, son esas sugerencias o invitaciones que, bueno, tienen que acatarse sí o sí por los distintos países, para efecto de estar en cabal cumplimiento con lo que dicta esta organización. Entonces, por eso digo que esto denominado en el anglicismo de derecho suave, derecho terso, pues ni es tan suave ni es tan terso y sí es totalmente obligatorio y aplicable. Entonces, pues México no es el primer país que lo acata. Antes nos han precedido España, Argentina, como poner un par de ejemplos, en los cuales ya han adoptado en su propia legislación esta cláusula antiabuso. En México en algún momento se le llamó
también como recaracterización de operaciones. Y bueno, ¿en qué consiste esta recaracterización de operaciones? Bueno, básicamente en lo que contempla este referido artículo 5A del Código Fiscal de la Federación. Si me permites, hizo una presentación muy breve para que visualmente sea un poco más fácil poder disponer de esta situación y de esta explicación que ahora me permito darles. Muchas gracias, doctor. Adelante. Comienzo la presentación. Bueno, este es el artículo 5A, insisto, del Código Fiscal de la Federación, denominado la cláusula antiabuso. Esto deriva de las acciones BEPS y se integran a la legislación mexicana a través del consabido proceso legislativo en los términos del artículo 71 a 76 inclusive de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esa es la premisa. Pero bueno, ¿de dónde viene? Como lo mencionamos, no es una creación de esta administración que actualmente tenemos en el gobierno del país. Claro, si bien es cierto que no es su creación, tiene mucha responsabilidad en cuanto a su implementación porque se presenta a través de una iniciativa que sometió al Congreso de la Unión, recordemos, Cámara de Origen, la Cámara de Diputados, siempre en materia tributaria, Cámara Revisora, la Cámara de Senadores, fue aprobado en la reforma de hace un año. Es increíble cómo pasa el tiempo, mi estimado Juan. Estábamos todavía discutiendo, o por lo menos en la percepción, estábamos discutiendo todavía las reformas en 2019 para 2020 y pues ya estamos otra vez en las reformas, pero ahora para 2021. El 8 de septiembre, constitucionalmente, el último día que se tiene para presentar el paquete económico, el denominado paquete económico, se presentó y se tiene hasta el 8 de noviembre y ya estamos pisando a unas semanas, aunque suene todavía lejano. Sí. Estamos hoy a 8. Al 8 de noviembre es el último día que se tiene para aprobar incluso ya el paquete económico con presupuesto de egresos. Entonces, todo esto desde el ámbito constitucional. Entonces, es curioso porque, bueno, en 2019 se introdujo esta de las acciones BEPS en cuanto a la cláusula antiabuso y, bueno, pues deviene de una circunstancia muy particular. Esto no es novedoso, sin embargo, es importante mencionar que hay una convención multilateral para medidas a efecto de evitar la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios en relación con tratados para evitar la doble tributación, que se conoce como instrumento multilateral. México lo suscribió en 2017, si no mal recuerdo, y ojo, junto con México, son 70 países los que tienen esta disposición dentro de la suscripción que realizan y luego la implementación en sus respectivas legislaciones. En México lo trató de hacer, viendo los antecedentes, empezó con una primera particularidad de tratar de meterlo dentro de la legislación desde 2005, fue rechazada, en 2014 fue rechazada, finalmente en 2020 pues ya nos amanecimos con esta situación, pero deviene de ahí. Las acciones BEPS, precisamente por sus siglas en inglés, Base Erosion and Profit Shifting, se refiere a la a erosionar la base y a trasladar beneficios en forma indebida. Precisamente es ese mecanismo, o a través de estos mecanismos, que la OECD quiere evitar que se realice por esto, incluso el abuso de los tratados internacionales, el famoso treaty shopping, etcétera. Y entonces crea esta serie de disposiciones. Ojo, evidentemente no hay nada de generación espontánea. Esto se va dando con el devenir de los estudios y análisis, por cierto, muy interesantes, varios de ellos, con gente preparada y capacitada y que lleva mucho tiempo y hacen una serie de cruces de información, etcétera, y están destinados al 100% para ir preparando todo este tipo de legislación. Entonces, este tipo de fiscalización BEPS es la que evita todo tipo de exceso, abuso o intentar manejar en manera inadecuada los tratamientos fiscales internacionales y los correspondientes tratados que se tienen para tal efecto. Pues bien,
En nuestra legislación, porque vamos a ver al final de esta presentación, mi estimado Juan, que Sí. hay criterios en el ámbito judicial que incluso antecedieron, si me permites, antecedieron a toda esta reforma legislativa. Esta reforma legislativa que a final de cuentas cuajó, si me permiten la expresión poco jurídica, pero muy realista, en esta ley vigente a partir de este año, en este artículo en específico. Pero tenemos algunos antecedentes. Te recordarás, mi estimado Juan y queridos amigos, los que nos hacen favor de sintonizarnos, que existen los criterios no vinculativos, artículo 33, fracción 1, inciso H del Código Fiscal de la Federación. El artículo 33 se refiere, para ponerlo en contexto, a todas las cuestiones que son facultades y hasta cierto punto obligaciones de la autoridad fiscal. Obligaciones en el sentido de que, bueno, a los contribuyentes en la fracción 1, les deben de dar todas las facilidades y conocimientos, reglas, etcétera, para efecto de que puedan cumplir con sus obligaciones tributarias, tanto las de carácter de cumplimiento no económico como aquellas que refieren específicamente al pago de las contribuciones. De hecho, el inciso anterior, el G, es el que se refiere a la creación de reglas de carácter general para efecto de hacer más explícitas las disposiciones contenidas en ley. Constitucional o no, está establecido este inciso G. Pero el inciso H que aparece pues ya hace algunos ayeres, hace aproximadamente 16 años, establece este inciso H la posibilidad de que la autoridad, una vez que fije un determinado criterio, podrá, publicándolo, tanto en el Diario Oficial de la Federación, recordemos, Diario Oficial de la Federación, el órgano oficial a partir del cual se nos notifica de manera genérica a todos los gobernados, a todos los administrados, en específico en esta materia, a todos los contribuyentes, un determinado acuerdo, un determinado decreto, una determinada regla específica dictada por la autoridad. Y entonces, a partir de ahí, normalmente el día hábil de su publicación entra en vigencia. Entonces, le da vigencia y le da publicidad la publicación en el Diario Oficial de la Federación, pero también, como otras disposiciones, en el propio Código Fiscal de la Federación se establece la posibilidad de que se publique, más que posibilidad, corrijo, la obligación de que se publique también en la página electrónica del SAT. Pero lo que le da vigencia, recordemos, es el Diario Oficial de la Federación. Y bueno, siempre que se haga esto, se considerará como un criterio no vinculativo. Por lo menos conservaron, si me permiten la expresión, el respeto a las autoridades, de decir que no es vinculativo, o sea, que no es obligatorio. Pero sabemos que son ese tipo de obligaciones como que quienes estamos casados, con su servidor, sabemos que cuando la señora dice, le pide alguna cuestión, oye, voy a salir con los amigos, etcétera, pues haz lo que quieras, pues sabemos que no es una autorización. Haz lo que quieras, pero que más bien se traduce como no quiero que vayas. Y bueno, pues aquí igual, el criterio no vinculativo, si lo quieres hacer, hazlo, pero no me gusta que lo hagas, autoridad. Pero ¿qué crees? Además, si lo haces, o sea, tú eres libre de hacer lo que se te pegue tu regalada gana, contribuyente, pero si haces alguno de estos criterios vinculativos, no vinculativos, que ya te marqué, que ya te publicité en el Diario Oficial de la Federación y además no tengo en la página del SAT, atente a las consecuencias. No es una amenaza ni mucho menos, no se dice tal cual, evidentemente lo estoy señalando de manera coloquial, si ustedes me permiten, esta licencia literaria, digamos, pero sí sabemos que esa es la consecuencia a final de cuentas. Ese antecedente fue importante, jóvenes, porque, señores y señoritas, que no se atiende a un tema, si me permiten, de que un acto sea ilícito o que un acto pueda ser punible, ni de que un acto vaya en contra de una disposición o criterio normativo, pero sí a criterios en renta, en IVA, etcétera, que a juicio de la autoridad no son los más adecuados o no son los más convencionales y que verdaderamente lo que estás provocando con ellos, a juicio de la autoridad contribuyente, es afectarla, causarle un perjuicio. Y por perjuicio entiende la autoridad el que no pagues las contribuciones que son debidas. Primer antecedente, pero con base en lo previo a nivel internacional que estamos viendo. Y ya para 2020 nos amanecemos con esta denominada cláusula antiabuso dentro del Código Fiscal
de la federación, el mismo ordenamiento que señalamos previamente. Y bueno, ¿cómo lo podemos definir? Es esta situación del artículo 5A, que, insisto, de otra manera se le llama también como una recaracterización de operaciones y ahora lo vamos a ver. Bueno, lo que, a literalidad de ley, los actos jurídicos que carezcan de una razón de negocios y que generen un beneficio fiscal directo o indirecto, tendrán los efectos fiscales que correspondan a los que se habrían realizado para la obtención del beneficio económico razonablemente esperado por el contribuyente. Tenemos varias conceptualizaciones aquí que por supuesto voy a desglosar. Actos jurídicos, los que esto sea, que carezcan de, primero, razón de negocios. Deberemos de entender qué es razón de negocios. Que generen un beneficio fiscal. ¿Qué es un beneficio fiscal? Todo esto de acuerdo con ley, directo o indirecto. Tendrán los efectos fiscales que corresponden a los que se habrían realizado para la obtención de un beneficio económico razonablemente esperado. Razón de negocios, beneficio fiscal, beneficio económico razonablemente esperado por el contribuyente. Pongo brevemente un ejemplo que luego lo voy a tratar más adelante. Vamos a suponer que la empresa A va a fusionar a la empresa B. Vamos a decir que si es parte de un grupo es una reestructura corporativa. Vamos a ver que si son empresas que no son parte de un grupo, a lo mejor por una situación de negocio, previa las autorizaciones de la autoridad correspondiente, competencia económica, una de ellas, pues bueno, se le autorizará y entonces la empresa A fusiona a la B. Y entonces esto para cuidar que no haya monopolio, ni prácticas monopólicas, etcétera, ni una actividad preponderante que genere un beneficio mayor para la empresa que fusiona. Y lo fusionan, se dan todos los efectos corporativos correspondientes, se celebran las asambleas extraordinarias de accionistas, se levantan las actas con los acuerdos correspondientes de fusión de la empresa A de la empresa B, se protocoliza todo ante notario previa a las publicaciones que se tengan que hacer en medios de información, las autorizaciones correspondientes de los acreedores, en su caso, porque se asume en una causabiencia por parte del patrimonio de B. Y pues bueno, hasta ahí se concluye el tema, bueno, se protocoliza evidentemente y se inscribe por parte del señor notario ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio para enterar de la desaparición de B, que es, si me permiten, una expresión un poco jurídica, pero que fagocita es que se come, es comida por A. Y bueno, pues hacen las cancelaciones en el Registro Federal de Contribuyentes, a lo mejor todas las autorizaciones y traspasos que tienen que hacer si hay algún tema de marcas, qué sé yo, todo esto. Y ya, se concluyó. Actos jurídicos. Recordemos que para efectos del artículo 14 del Código Fiscal de la Federación, una forma de enajenación, la fracción 9, si no mal recuerdo, de dicho ordenamiento, señala que es enajenación la que se hace incluso por fusión o escisión, excepto si se cumple con el artículo 14b del propio Código Fiscal de la Federación. 14b del Código, o sea, 2 artículos más adelante. 14b, no se considera que hay enajenación en fusión y escisión, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos. La fracción primera es la que en el caso nos refiere, es la fusión. Siempre que se solicite autorización, se presente aviso, no autorización, disculpen. Se presenta aviso ante la autoridad de que se va a hacer la fusión y siempre y cuando haya otro tipo de requisitos como que sean las actividades propias y que se conserven la actividad de la fusionada en la fusionante por al menos un ejercicio fiscal, un año, y otras características. Hasta ahí. Y bueno, pues hicimos toda nuestra operación, etcétera. ¿Qué se da con este artículo 5, esta cláusula antiabuso? Si de una revisión, ¿qué tipo de revisión? Visita domiciliaria, revisión de gabinete, revisión electrónica, acuérdense desde 2014 vigente la revisión electrónica, pues bueno, la autoridad detecta que se hizo esta operación y a criterio evidentemente de la autoridad fiscalizadora, no encuentra una razón de negocios o desde su análisis el beneficio fiscal fue superior al beneficio económico razonablemente esperado, entonces puede recaracterizar la operación. ¿Qué significa que recaracterice la operación? Pues simple y sencillamente que
si a juicio de la autoridad eso que se llevó a cabo como fusión, una serie de actos jurídicos, realmente es una compraventa del patrimonio o de la actividad comercial con el patrimonio de B por parte de A. Ojo, no se va a desintegrar la fusión, que quede claro. La fusión permanece, tal cual. No hay cambio jurídico. Se cumplió a cabalidad. No hay de que se vaya a echar para atrás el tema de la protocolización o que se cancelen los folios del protocolo. Nada de eso. Todo queda intacto, ni se cancela la inscripción en el registro. ¿Pero qué creen? Para efectos fiscales, y solo, reitero, para efectos fiscales, la autoridad, bien importante, podrá considerarla eso que fue una fusión por absorción. A absorbe a B, la come, pues simple y sencillamente es lisa y llanamente una compraventa. Y entonces ahí sí le doy efectos fiscales. Las consecuencias de lo que esto sea. Causaciones de IVA, por supuesto, generación de impuestos sobre la renta por la utilidad obtenida por B. Como ya B no existe, pues ¿qué crees? La que va a pagar los platos de toda esta deuda va a ser A, porque al haber causa-biencia, pues tú absorbes conjunto de derechos y bienes, deudas y obligaciones. Y es una obligación con el fisco porque te impuso un crédito fiscal en su momento cuando te revise esto. Y bueno, pues esto es lo que vamos a entender con esta operación. Ahora, no hemos definido lo que para efectos de la ley se considera como razón de negocios, beneficio fiscal y lo que es el beneficio económico razonablemente esperado. Bien importante, como ya lo señalé. Esto es motivo, esta recaracterización de operaciones, es decir, la aplicación de la cláusula antiabuso o la aplicación de lo que establece el 5A, se va a dar siempre y cuando haya un procedimiento de revisión del contribuyente, visita domiciliaria, revisión de gabinete, revisión electrónica. Claro, para evitar, y creo que es viable esto, y es una parte positiva, aunque tiene su parte negativa también, para evitar que haya una arbitrariedad de la autoridad, primero, debe de avisar en la visita domiciliaria, en la emisión de la última acta parcial, en la revisión de gabinete, en el oficio de observaciones, en la revisión electrónica. Aquí sí bien importante. En la notificación a través de buzón tributario de la resolución provisional que puede contener una preliquidación, en ese momento, cualquiera de esos 3 momentos según el tipo de revisión, deberá señalarle al contribuyente que está en la posibilidad de que se recaracterice su operación. Claro, además de este primer candado, para que se defienda el contribuyente, alegue lo que a su derecho convenga y acredite el por qué no pudiera ser recaracterizada la operación, en pocas palabras. O sea, porque no solo son válidos jurídicamente hablando, todo se hizo prístino y conforme a ley, sí, pero no es suficiente para efectos fiscales. Y tiene que acreditar por qué si hay un beneficio económico que sea superior al beneficio fiscal o justificar también claramente la razón de negocios, no nada más la realización de las actividades jurídicas propias, los actos jurídicos propios, cumpliendo los requisitos de ley. Eso, que quede claro, no es suficiente para la recaracterización, subrayo, fiscal de la autoridad. Entonces, además de hacer esta situación, avisar y darle la oportunidad, ese derecho de defenderse previamente a lo que ya vaya a ser la determinación, en el caso de la recaracterización, también tiene que trasladarse esto que opina el auditor, la persona que está fiscalizando, o el grupo de personas que está fiscalizando a este contribuyente, tiene que someterlo a la decisión de un órgano colegiado. Segundo candado, y muy loable y plausible. Felicidades. Nada más que el detalle es que este órgano colegiado va a estar integrado solo por personal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del propio SAT. O sea, se están convirtiendo en juez y parte. Recordemos que el SAT es un órgano desconcentrado creado desde 1997, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Qué creo que sería lo correcto? El creer es como tal, pues una cuestión muy etérea, pero en mi opinión, lo ideal es que hubiera por lo menos la representación de la PRODECON, Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, y también la representación, pues, ¿te acuerdan de aquel, ya parece, mi estimado Juan, algo olvidado, jóvenes, señores, señoritas,
el tema de los síndicos del contribuyente, pues bueno, pues simple y sencillamente no aparecen en la legislación. Entonces, esa es una parte que considero es inadecuado de esta legislación. Por lo menos, ¿para qué? Para que se escuche la opinión de alguien ajeno al contribuyente, pero que vele por los intereses, en ese sentido, del contribuyente, con todo lo que se demuestra. Ese órgano tiene un plazo de 2 meses para emitir su criterio. Por cierto, esos 2 meses en que se tarde en contestar este órgano colegiado, hace que se suspenda el periodo de revisión de la visita domiciliaria, de la revisión de gabinete o de la revisión electrónica. ¿Se acuerdan los plazos de 12 meses o 18 meses o 2 años para realizar las revisiones? Pues bueno, se suspenden, o sea, se congelan en el tiempo, no transcurren, para que conteste. Si después de 2 meses no contesta el órgano colegiado, se entiende negada la recaracterización, solo en ese caso. Pero ahora, entendamos esto, perdón. ¿Cuál es el concepto de razón de negocios? Yo aquí me refiero a la acción sexta, o a acción 6 BEPS, que se refiere al tema, en el ámbito internacional, al tema de evitar el abuso de los tratados, el famoso treaty shopping. Que por supuesto, cuando hay operaciones internacionales, por supuesto que va a afectar y vas a tener que ser vigilado por los distintos fiscos a nivel internacional. Pero esto no solo es a nivel internacional, jóvenes, también puede operar a nivel nacional. ¿Qué es el concepto de razón de negocio? Está establecido dentro de la propia disposición en comento. Es el cual es aplicable con independencia de las leyes que regulen el beneficio económico razonablemente esperado por el contribuyente. Eso es independiente. Que los efectos fiscales generados conforme a este artículo en ningún caso generarán. Bueno, perdón, esto me confundí aquí, disculpen ustedes por nada más leer la disposición. El concepto de razón de negocios es que, ojo, el beneficio fiscal no puede ser lo que sea preponderante, disculpen ustedes, al beneficio económico. Si, analizando lo realizado jurídicamente por el contribuyente, la autoridad detecta que lo que campeó, que lo que determinó, que lo que preponderó fue el beneficio fiscal por abajo del beneficio económico, entonces no hay razón de negocios. Vamos entonces a temas evidentemente de carácter fiscal. Parecería la verdad de perogrullo. No, jóvenes, no es la verdad de perogrullo. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver el tema de beneficio fiscal y beneficio económico razonablemente esperado, que el beneficio fiscal, incluso el mero diferimiento de una contribución, se considera beneficio fiscal. El efecto de esto en pesos y centavos comparado contra lo que a juicio de la autoridad sería el beneficio económico razonablemente esperado, por supuesto no es arbitrario, lo tendrá que fundamentar y motivar, pero bueno, va a ser esa diferencia. Déjenme exagerarlo, así de tajante. Si la diferencia es 1 peso entre el beneficio económico y el beneficio fiscal, siendo 1 peso de diferencia el mayor el fiscal, ¿qué creen? Eso ya no hay razón de negocios para la autoridad. Por supuesto que no es tan tajante como lo estoy diciendo, pero sí quiero exagerarlo para que se den cuenta de una situación de lo que puede o lo que puede conllevar esta recaracterización de operaciones. Y la segunda parte, que era la que me había confundido y les ofrezco una disculpa de nueva cuenta. Los efectos fiscales generados conforme al artículo 5A, lo señala la última parte del último párrafo del dicho ordenamiento, en ningún caso generarán consecuencias en materia penal. Cuidado, solo para 2020. ¿Qué creen? Ya se dio cuenta la autoridad que como que se había quedado trunca o no había visto plenamente todo el efecto, y entonces se señala que a partir de 2021 ya tendrá efectos o consecuencias de carácter penal. ¿Cómo sabemos eso? Señores, señoritas, vean la exposición de motivos, vean la iniciativa que se presentó el 8 de septiembre, hace exactamente 1 mes, hoy hace 1 mes, y en la que ya viene esta posibilidad. Por lo menos lo transcurrido para este año, pues no habría ningún problema. O sea, consecuencias económicas. Sanciones, quizás, pero no había un tema penal. Para 2021 se está reformando esta disposición para que ya en 2021 ya lo incluya. Creo, mi estimado Juan, no estoy muy cierto, pero me parece que el viernes pasado aprobaron en el seno de la Comisión de Hacienda la iniciativa de reformas. No estoy muy cierto de esto, pero por el seguimiento que estaba yo haciendo,
Esa era por lo menos en la agenda la idea. No sé si se dio o no, porque pues de darse, pues ya entendería que en esta o la próxima semana debería estar aprobándose en el Pleno de la Cámara de Diputados. Habría que verificar esto. Pero esto es como está pasando y cómo va a suceder posteriormente. Ahora bien, también la presunción de no existencia de razón de negocios. La autoridad fiscal, fíjense, puede presumir, todas las presunciones son salvo prueba en contrario, que no existe una razón de negocios cuando el beneficio económico cuantificable razonablemente esperado es menor al beneficio fiscal, lo que les decía. Puede ser un peso, exageremos, pero como donde la ley no distingue, no cabe hacer distinción, un peso marcaría la diferencia, para entonces no hay razón de negocios y te recaracterizo la operación. Igualmente presumirá que una serie de actos jurídicos carece de razón de negocios cuando el beneficio económico razonablemente esperado puede alcanzarse a través, fíjense, de la realización de un menor número de actos jurídicos y el efecto fiscal hubiera sido más gravoso. Evidentemente, en el ejemplo que les puse de la fusión, si no hay enajenación, no hay efecto fiscal, siempre y cuando se cumpla lo que establece el artículo 14b del ordenamiento multicitado. Pero, bien importante, pero si no se cumple, entonces sí va a haber enajenación, es decir, va a haber consecuencias fiscales. Pero, en pocas palabras, con la recaracterización, la autoridad puede hacer a un lado el 14b, es decir, no, ni siquiera leerlo, si me permiten la expresión, y entonces ahora sí, voy a considerar que esto es una compraventa. Cuidado, un número menor de actos jurídicos, simple y sencillamente el acuerdo de voluntades, contrato de compraventa, que es lo que yo te voy a caracterizar, y el efecto fiscal, consecuentemente, si hubiera compraventa y enajenación, fuera más gravoso. Entonces, voy a apostarle a eso. Insisto, la fusión, en el ejemplo que les señalé, queda tal cual. Jurídicamente no se mueve absolutamente nada, pero los efectos son los que se recaracterizan, los efectos tributarios. Ahora bien, beneficios fiscales. ¿Qué son los beneficios fiscales? Fíjense, cualquier reducción, eliminación o diferimiento temporal de una contribución, lo que sea, incluso el diferimiento de una contribución. Oye, pero es que no hubo ningún efecto realmente, nada más voy a diferir. Ah, qué bueno que lo dijiste, diferimiento se incluye, beneficio fiscal. Este beneficio fiscal, por supuesto, por si nos quedaba duda, incluye una serie de listado que se menciona en la propia disposición. Deducciones, exenciones, no sujeciones, no reconocimiento de una ganancia o ingreso acumulable, ajustes o ausencias de ajustes de la base imponible de la contribución, acreditamiento de contribuciones, recaracterización de un pago o actividad, cambio de régimen fiscal y estas dos palabras que no me gustan al final, entre otros. Es decir, este listado es meramente enunciativo, no limitativo, lo cual, desde nuestra visión jurídica, es un despropósito. Porque entonces todo lo que se le ocurra a la autoridad, ojo, podrá ser impugnado, sí, pero ya nos crearon la contingencia fiscal, habrá que defendernos, etcétera. En mi opinión, debiera de eliminarse el entre otros. Si te hacen falta conceptos que incluir, inclúyelos, pero no me dejes en al garete de, entre otros, o sea, estos más los que se me ocurran mañana, pasado, dentro de 8 días o dentro de 3, 4 años. Hay quien lo celebra porque dice, bueno, sí, es por supuesto entendible esta situación porque no puede prever todos los supuestos de la autoridad, pero bueno, acordémonos que estamos en derecho público, señoritas, señores, y el derecho fiscal es parte del derecho financiero, que es parte del derecho administrativo, que es el derecho público. Y en derecho público, todo lo que no está expresamente establecido en ley está prohibido. Seguridad jurídica, simple y sencillamente. Pero bueno, así está redactado. Eso es la definición de beneficios fiscales. Ahora, también el beneficio económico razonablemente esperado, que es conforme a las disposiciones normativas. Se considera que existe cuando las operaciones del contribuyente busquen generar ingresos, bien, reducir costos, también, aumentar el valor de los bienes que sean de su propiedad, perfecto, mejorar su posición en el mercado, entre otros. Y aquí no objeto el entre otros, ¿por qué? Pues bueno, oye, el beneficio económico razonablemente esperado sí puede incluir una serie de factores que te van a, que todos, si se dan cuenta, van en el sentido de que incremente el valor de la empresa, del negocio. Ah, bueno, pues se hace sentido que esté desde ese punto de vista.
¿Qué se hace para cuantificarse? Se considera la información. Me encantan las palabras que antes no se utilizaban, no es ni bueno ni malo, pero es llamativo. Contemporánea, la información contemporánea relacionada a la operación objeto de análisis, incluyendo el beneficio económico proyectado, en la medida en que dicha información, por supuesto, esté soportada y sea razonable. El beneficio fiscal, si lo incluyen, por supuesto que se incluye en cualquier estrategia, planeación, reestructura jóvenes. Pregúntenle a cualquier persona que se dedique a fusiones o adquisiciones, que es una de las variables que necesariamente se tiene que ver sí o sí, el tema económico. Pero el beneficio fiscal no se considera como parte del beneficio económicamente razonable. Es decir, yo no puedo decir, si me ahorro tanto de impuestos con esta operación, con la fusión, no puedo considerarlo o incluirlo o adicionarlo para efectos, nada más para efectos de la recaracterización, como un beneficio económico racional o razonablemente esperado. Se considera tal cual beneficio fiscal, a un lado. Ojo, yo les indicaba que esto no es nuevo. Miren, y para esto les traigo a guisa de ejemplo 3 precedentes. Los 3 son del cuarto tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito, es decir, de la Ciudad de México. Y los 3 fueron precedentes que vinieron del ministro Jean-Claude Trompetit. Los 3 fueron votados por unanimidad. Fíjense, detalles que a lo mejor nos parezcan de entrada, jurídicamente hablando, un tanto cuanto inconcebibles, porque no son disposiciones normativas. Las normas de información financiera, lo que antes los contadores denominaban principios de contabilidad generalmente aceptados. Bueno, ¿cómo dice la voz? Es decir, el título de la tesis aislada que estoy comentando. Normas de información financiera. Su uso como herramienta en problemas que involucren no solo temas jurídicos, sino también contables y financieros. Fíjense en toda la disposición. Estas NIFs, como se conocen, constituyen una herramienta útil para evaluar y resolver el problema que involucre temas jurídicos, contables y financieros, que debe privilegiar, fíjense, aquí empezamos a dilucidar temas, que tiende a privilegiar la sustancia económica en la determinación y valoración del sistema de información financiera, sustancia económica, así como el reconocimiento contable de las transacciones y operaciones internas y otros eventos que afecten a una empresa. Por tanto, la implementación y apoyo de estas NIFs tiene como postulado básico que al momento de analizar y resolver el problema que se plantea, prevalezca, volvemos a citar, la sustancia económica sobre la forma, para que el sistema de información contable sea delimitado de modo que sea capaz de captar la esencia del emisor de la información financiera, con el fin de incorporar consecuencias derivadas de las transacciones, prácticas comerciales y otros eventos en general de acuerdo con la realidad económica, y no solo en atención a su naturaleza jurídica. Cuando una, la naturaleza jurídica, y otra, la sustancia económica, no coincidan. Esto es, se otorga prioridad al fondo o sustancia económica sobre la forma legal. Ojo, y esto ya es una sentencia que se resolvió, ahí está el criterio, lo puedan ver, el número del amparo directo por sobre el cual se resolvió esta disposición. La otra, y esta es de 2011, mayo de 2011. Esta también es de mayo de 2011, normas de información financiera, sus características, la justificación. La norma de información financiera sirven para elaborar información que satisfaga necesidades comunes de los usuarios en el área contable financiera. Hasta ahí vamos bien. Estableciendo bases concretas para reconocer contablemente el valor significado de los datos que integran los estados financieros de una entidad o empresa. Tales normas tienen como características básicas que surgen de generalizaciones o abstracciones en el entorno económico en que se desenvuelve el sistema de información contable. Derivan de la experiencia de las formas de pensamiento y políticas y criterios de impuesto en la práctica de negocios. Se aplican en congruencia con los objetivos de información financiera y características cualitativas. Vinculan el sistema de información contable con el entorno en que opera, permitiendo al emisor, el preparador, al usuario de dicha información financiera, una mejor comprensión del ambiente en que se desenvuelve la práctica contable. Además, sirven como guía de la acción normativa conjuntamente con el resto de conceptos que integran el marco conceptual, dado que debe emplearse como apoyo para elaborar reglas de información financiera, dando pauta a explicar en qué momento y cómo debe reconocerse los efectos derivados de transacciones, transformaciones y otros eventos que afecten económicamente a una entidad económica financiera. La justificación que da por unanimidad
el cuarto colegiado para el por qué aplicar las normas de información financiera en el ámbito jurídico. Y fíjense un claro ejemplo, en 2012, si no mal recuerdo, en enero de 2012, en el que ya se establece, perdón, es enero de 2013, pero las sentencias de junio de 2012, enero de 2013 salió publicada esta tesis aislada, vuelvo a citar, por unanimidad de votos del cuarto tribunal colegiado en materia administrativa de amparo. Ponente en los tres casos, Jean-Claude Trompetit. Arrendamiento financiero, fíjense, conforme al boletín D5 de normas de información financiera, si un particular celebró un contrato de una naturaleza, pero contablemente le dio otro tratamiento, es decir, el arrendamiento puro, al asignar al régimen de gasto y no considerarlo como un activo, no debe tenerse de dicha operación como se pactó. Es decir, este criterio viene a trastocar. ¿Se acuerdan cuando había una arrendadora financiera? Esto se ha modificado, pero una arrendadora financiera es la que adquiere un bien, se lo otorga al arrendador en arrendamiento, junto con la renta que paga mensualmente, que se va erogando mensualmente, paga parte del precio de ese bien que está arrendando, para que al final tenga del periodo del contrato, el que sea, 1 año, 6 meses, 48 meses, lo que sea, tenga 3 opciones. Adquirir el bien a un valor residual porque ya lo fue pagando junto con la renta, por eso las rentas van a ser más onerosas que una renta convencional en un arrendamiento puro, porque se va adquiriendo, se va pagando en partes el bien. Entonces, adquirirlo a un valor residual al final del contrato, o bien ampliar el periodo del contrato por X meses más, o bien enajenar ese bien a un tercero y participar junto con la arrendadora del ingreso que se obtenga por la venta de ese inmueble. Perdón, de ese bien mueble o inmueble. Puede ser mueble o inmueble el arrendamiento financiero. Hasta ahí, así se pacta. Pero imagínense, aquí se trastoca totalmente por el hecho de no sé si no sabemos si fue error, equivocación o qué carambas habrá pasado, pero se registró y contabilizó como un arrendamiento puro. Yo creo que, pues, por supuesto, al contador de la empresa, pues, le costó la chamba, ¿no? No sé. Pero fíjense ustedes, tratándose del arrendamiento financiero, bien importante, el bien o bienes objeto de la operación debe recibir el tratamiento de cualquier activo fijo del contribuyente y con esto el beneficio de poder deducirlo como tales mediante la depreciación. En el periodo, si es una computadora, serán 3 años, la depreciación en un inmueble pues, serán 20 años, qué sé yo, ¿no? Así como los intereses, etcétera, tal como lo señala el boletín mencionado D5 de arrendamientos de las NIPS, que es la disposición aplicable y válida para interpretación. Dicho boletín cita el precedente en comento, especialmente dentro de la contabilización del arrendamiento capitalizable o financiero, señala que el bien objeto de la operación de arrendamiento debe registrarse y depreciarse como activo, así como una de las opciones terminales del contrato es la compra. Si no se ejerce la opción, solo depreciará el bien por el tiempo que dure el contrato. Por otra parte, en cuanto a los pagos realizados por concepto de renta, prevé que una parte de estos debe encargarse a pago de intereses y la otra abonarse al pasivo que se registró al inicio del contrato. Todo esto es contable. Pero fíjense, por ello, si un particular celebró un contrato de arrendamiento financiero, pero contablemente le dio el carácter de tratamiento de arrendamiento puro, al asignar el régimen de gasto y no considerarlo como activo fiscal y contablemente, no debe tomarse la operación como se pactó, es decir, como arrendamiento financiero. Lo cual verdaderamente, pues, bueno, pues las consecuencias fiscales, por supuesto, difieren de todo lo previamente pactado, incluso por las partes, una forma de recaracterización convergente. Nada más déjenme finalizar con señalarles que en Argentina, tanto en Argentina como en España, que los podemos tener como referentes porque ya tienen sus años. España entró en vigor la legislación correspondiente a esta conceptualización en 2016, o sea, tiene apenas 4 años. En Argentina no recuerdo la fecha, tiene un poco más de tiempo. Y bueno, se han visto dolidos por esta actuación en esos regímenes fiscales, en esos países, los contribuyentes, y con un agregado adicional. En el caso de España, tiene que ver no solo el tema de España como tal, sino de la Comunidad Económica Europea. O sea, tienen una doble visualización o fiscalización, si ustedes me permiten, o sea, la española más la de la Comunidad Económica Europea.
Pero en fin, muy rápido, por el tiempo, mi querido Juan, y pues bueno, espero haya sido de utilidad. Si hay alguna pregunta, duda, etcétera, con todo gusto. No, pues de verdad muchas gracias, doctor. Fue muy clara la presentación. Creo que las dudas que teníamos ya planteadas, no, más bien no creo, aquí viéndolas, pues se contestaron y creo que hasta otras que no se plantearon fueron también resueltas. Nada más preguntarle si rápidamente para ir cerrando, porque sabemos que también su agenda es apretada, maestro. Uno de los antecedentes que más hubo fue el del Tribunal Federal de Justicia Administrativa al emitir sus criterios. ¿Nos podría explicar rápidamente qué criterio fue como el más fundamental para la razón de negocios? El más fundamental para la razón de negocios es la posibilidad, el último, en mi opinión. El primero, el segundo que les di, porque la conceptualización es la explicación desde el punto de vista jurídico, de la óptica de un magistrado, un juez en sentido amplio, de cómo debe de considerarse las normas de información financiera, no siendo derecho. Ojo, forman parte de, tengo que voltear necesariamente como juez a ver esa parte, que es la que influye en la actividad económica de una empresa, básicamente, y entonces le doy ese matiz de legislación sin ser ley. Por otro lado, la expresión más concreta en esta sentencia que trastocó lo pactado por las partes, arrendamiento financiero, y como tú lo registraste como arrendamiento puro, perdón, no lo dice así el precedente, pero en mi opinión, está diciendo, tu castigo es, como tú lo tomaste como arrendamiento puro, será arrendamiento puro, trastocando, cambiando la naturaleza de lo que originalmente se había pactado entre las partes. Hay que considerar que en ese arrendamiento, pues además no podían ser partes relacionadas, no podría tener el arrendador participación o injerencia en la administración y toma de decisiones de la arrendadora financiera, en su caso. Entonces, son totalmente entes independientes y de todos modos los recaracterizó. Que haya una recaracterización, por ejemplo, entre operaciones en partes relacionadas, todavía lo vería, si me permites, Juan, mucho más viable. Pues sí, estás tratando de afectar al fisco de una manera, por supuesto que todo queda dentro del grupo, a nivel nacional o internacional, pero entre dos partes que no tienen nada que ver, y simple y sencillamente fue una cuestión de negocios por la cual yo, vuelvo al ejemplo de la fusión, me quise fusionar integrando a ese cuate que me representa una afectación en el mercado en el que yo dedico, me aprueba la Comisión de Competencia Económica, no hay prácticas monopólicas ni nada, y resulta que mi competidor, que ya logré negociar, les pagué un dinero a los accionistas y ya me deshice de ellos, ya absorbí esa parte de su negocio, y resulta que llega el fisco y dice, pues, ¿qué crees? Eso que hiciste, para mí no vale. No vale como tal. Tú quisiste hacer una serie de beneficios. Oye, pues no, mira, mi finalidad era atacar el mercado y quedarme con esta parte, esta porción del mercado. Pues sí, pero mira, realmente tu beneficio, yo presumo que tu beneficio fiscal fue mayor que el beneficio económico y consecuentemente no hubo razón de negocios. Y hoy así como dirían en mi código postal, mi estimado Juan, báilale, ¿no? Pues oye, yo no bailo, pues ¿qué crees? Ahora vas a tener que bailar porque empezó la orquesta y te amenazo para que bailes. Ya te creó la contingencia. Es un tema muy delicado, definitivamente, doctor. Y más que usted lo comentó, este tema de la presunción por parte de la autoridad, pues hijo, abre una brecha, pues posiblemente a muchos abusos y hay que tomar en cuenta esto. Pues de verdad, doctor, muchas gracias. Sabemos que es un hombre que está muy metido en la academia y por tanto también pues tiene esta sensibilidad para poder transmitir ágilmente sus conocimientos y lo agradecemos mucho, pero agradecemos que haya estado con nosotros compartiendo con los jóvenes universitarios un tema crucial y que nos va a dar de mucho tema para el siguiente año sobre todo. Muchas gracias. Sí. A ti, muchas gracias a todos ustedes por su atención y especialmente, mi estimado Juan, lo sabes, mi estimado licenciado Juan Negrete, agradecerte la gentileza y la bonomía que te caracterizan. Muchas gracias, doctor. Y Bueno, agradecemos rápidamente al doctor Juan Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, al maestro Ricardo Rojas Arévalo, secretario general, y sobre todo a la doctora Sonia Venegas, secretaria académica. Y usted que nos ve, suscríbase a este canal, comparta que esta información es de gran importancia para un vecino, un amigo, un familiar, uno no sabe el bien que pueda hacer. Y pues nos estamos viendo en una próxima emisión. Doctor, muchas gracias y excelente día. gracias, muy amable. Buenos días.